Bienvenido de nuevo, viajero. Pasa, pasa. El fuego aún crepita con fuerza y veo en tus ojos que la historia de Thalander te dejó con hambre de más. Sírvete un poco de té de hierbas lunares. Es bueno para la memoria y calma el espíritu. Hoy dejaremos atrás el acero de los guerreros humanos para adentrarnos en algo más sutil, pero igual de peligroso. Hablaremos de los elfos seres de luz, dicen algunos. Pero yo, que he vivido entre ellos, sé que donde hay mucha luz, las sombras son más alargadas y frías. Esta es la historia de Silen, un príncipe que aprendió que el valor no siempre ruge, a veces solo susurra. Imagina, si puedes, el reino de Ethelgard, pero no lo imagines como una ciudad humana con ladrillos muertos y mortero gris. No, aquello ocurrió hace ya, ¿cuántos? Unos cuantos siglos. Quizás 5 o 6 ansí. Fue durante la era del rocío eterno, una época en la que la magia no se extraía de la tierra, sino que se respiraba en el aire. Ethelgard no fue construida. Fjord, los elfos de aquel tiempo tenían un pacto sagrado con la naturaleza. No cortaban la piedra, le pedían permiso para moldearla. Las grandes torres no eran simples edificios, sino árboles milenarios de corteza plateada, tan inmensos que sus copas rozaban las nubes, y en sus ramas, entrelazadas con magia viva, descansaban palacios de cristal que brillaban con luz propia al caer la tarde. El aire allí olía siempre a ozono y jazmín. Si caminabas por sus senderos, podías ver cómo las flores se giraban a tu paso, no por el viento, sino por curiosidad. Los ríos no fluían en línea recta, danzaban a través de la ciudad, llevando agua tan pura que se decía que un solo trago podía curar la tristeza del corazón. Aunque, como verás, eso era una exageración. Era un paraíso de perfección estética. La magia fluía por las calles como una brisa suave. Los faroles no usaban aceite, sino que atrapaban la luz de las estrellas para soltarla poco a poco durante la noche. Todo era armonía, todo era luz, todo era perfecto, y ese era precisamente el problema. En un mundo donde hasta la caída de una hoja parece una danza ensayada, la imperfección es un pecado. Allí gobernaba el rey Thranduil, N, o ese que piensas, otro nombre común entre ellos. Les encanta reciclar nombres heroicos. Un monarca tan rígido y frío como una estatua de mármol pulido. Para él, su reino era un jardín inmaculado y no permitía malas hierbas. Silan era el segundo hijo en este paraíso de exigencia. Y en la alta sociedad élfica de Ethelgard, ser el segundo es como ser un eco en esta sala, repitiendo el sonido, pero nadie te escucha realmente. Su hermano mayor, Erelander, era la encarnación viva de ese reino alto, de cabellos dorados como el sol del mediodía, un espadachín prodigioso y un mago nato que podía hacer florecer un rosal con un chasquido. El Andor era el sol que todos admiraban. Why? Bueno, Silan era la luna que a veces se veía pálida, translúcida, casi invisible contra el cielo azul. No tenía la magia explosiva de su hermano, ni su risa resonante. Silan prefería escuchar a los árboles en lugar de ordenarles crecer. Yo me encontraba en Ethelgard por aquel entonces, un mago mucho más joven, aunque ya tenía mis canas, estudiando unos antiguos pergaminos sobre magia estelar en la biblioteca de las raíces profundas. Fue allí, rodeado de ese esplendor abrumador, donde vi como el espíritu de un joven se rompía sin hacer ruido, aplastado por la belleza y la expectativa de su propio hogar. El día que todo cambió, el rey convocó a Silan al Salón de los Espejos. Yo, siendo un viejo mago curioso y con ciertos hechizos de invisibilidad auditiva, escuché desde una alcoba cercana. El rey ni siquiera miró a su hijo a los ojos,
Seguía firmando decretos mientras hablaba. Silan, dijo con esa voz melodiosa pero fría, y Lander partirá pronto a las fronteras para liderar a los ejércitos. Su destino es la gloria y el trono. El tuyo, Oná, llegado el momento de decidir tu utilidad. La palabra golpeó el aire. Utilidad, no destino, no vida, utilidad. Tienes dos opciones, y solo dos, continuó el rey, levantando dos dedos. Te unirás a la legión de los silenciosos, la guardia de élite que protege las fronteras oscuras. Renunciarás a tu nombre y servirás como escudo de tu hermano. Viajarás al sur y te casarás con Lady Lysandra del clan del río. ¿Necesitamos sus rutas comerciales, padre? La voz de Silan tembló apenas un poco. No hay otra senda. He estudiado diplomacia. He aprendido el arte de la arquitectura. Yo, un príncipe que no es rey, debe ser una espada o una moneda de cambio. Le cortó su padre. No tienes el carisma de tu hermano para la política, ni su fuerza para el mando general. No nos hagas perder el tiempo con sueños que no te corresponden. Tienes hasta la próxima luna llena para decidir la espada o el anillo. Silen salió del salón con la cabeza baja. No estaba enojado. Estaba resignado a ni eso, amigo mío. Es mucho peor. Cuando te dicen toda tu vida que eres pequeño, terminas encogiéndote para caber en ese molde. Esa noche lo encontré en los jardines colgantes. Estaba mirando el abismo bajo la ciudad, jugando con una hoja seca entre sus dedos. Me acerqué, haciendo sonar mi bastón contra la piedra para no asustarlo. Noche pesada para ser joven, ¿no crees? Le dije, encendiendo mi pipa con un chasquido de mis dedos. Caleb, mi mirror. Tenía los ojos de alguien que busca una salida de emergencia en una habitación sin puertas. Mis Aurelias, respondió con cortesía, pero sin vida. Solo estoy pensando en cuál jaula es más cómoda. La de hierro de la legión o la de oro del matrimonio. Me senté a su lado, crujiendo mis viejos huesos. La falsa dicotomía. Un truco tan viejo como el tiempo. Te dicen A o B para que olvides que el resto del abecedario existe. Pero dime, chico, tu padre habló de lo que necesita el reino y de lo que necesita tu hermano. En algún momento preguntó qué necesita Silen. El elfo soltó una risa amarga. Kaelen no importa, mago. Silan es el segundo, el Andor es el roble. Yo solo soy el musgo que crece a su sombra. Si intento ser otra cosa, fracasaré. Todos lo saben. ¿Por qué debería ser yo el único tonto que crea lo contrario? Porque el musgo puede derribar castillos si le das suficiente tiempo, y el roble se quiebra con la tormenta mientras el musgo sobrevive, le contesté, soltando una voluta de humo con forma de dragón. Te subestiman, príncipe, y lo peor es que tú les has dado la razón al creerles. Silan miró el humo disiparse. No sé cómo tomar una decisión, Aurelias. Nunca he tomado una. Siempre me han dicho dónde pararme, qué vestir, qué decir. Tengo miedo de elegir la espada y morir olvidado, o elegir a la chica y vivir infeliz. Me levanté y lo miré fijamente, mis ojos brillando con un poco de magia antigua. Entonces, no elijas ninguna todavía. El rey te dio hasta la luna llena. Esos son 3 días. No necesitas decidir tu destino eterno esta noche. Solo necesitas decidir qué harás mañana. Te propongo algo. Acompáñame al bosque de los susurros mañana al alba. Hay algo allí que un segundo debe ver. Algo que el primero nunca entendería, Silan. El bosque de los susurros estaba prohibido para la realeza sin escolta. Pero al mirar hacia el palacio, esa jaula de cristal brillante, y luego mirar hacia la oscuridad del bosque, al alba, Aurelias susurró. Pero si mi padre se entera. Si tu padre se entera, sonreí. Le diremos que me estabas escoltando porque soy un viejo senil que se pierde fácil. Ahora duerme, príncipe. Mañana aprenderás que las sombras tienen sus propios caminos. El bosque de los susurros no se parecía en nada a los jardines de la ciudad. Allí, los árboles
no crecían rectos ni ordenados. Se retorcían, luchaban por la luz, se abrazaban y se estrangulaban unos a otros. El aire era denso, húmedo y olía a tierra vieja y secretos olvidados. Kaelen caminaba tenso. Su mano no se apartaba de la empuñadura de su espada, una hoja fina y elegante que nunca había probado sangre real. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando amenazas. Relaja los hombros, chico, le susurré, apartando una rama con mi bastón. Caminas como si esperaras que un dragón saltara de un arbusto. En este bosque, el peligro rara vez tiene dientes. Dicen que los espectros confunden a los viajeros aquí. Orellas, respondió él, bajando la voz, que te hacen perder el camino y la mente. Por eso mi padre lo prohibió. El orden es seguridad, suele decir. El orden es control. Corregir, la naturaleza es caos, Kaelen, y la vida es naturaleza. Caminamos un par de horas hasta llegar a una encrucijada antigua. Allí, el camino estaba bloqueado, no por el muro, sino por una criatura. Era un guardián de zarza. Imagina una bestia hecha de madera, lianas espinosas y musgo, del tamaño de un carruaje. Estaba ovillado en medio del sendero, gruñendo con un sonido que parecía madera, rugiendo bajo presión. Sus espinas brillaban con un veneno oscuro. Silan reaccionó al instante. El entrenamiento de la corte se impuso. Desenvainó su espada con un movimiento fluido y se colocó en guardia, adoptando la postura del halcón descendente, perfecta para cortar y esquivar. ¡Atrás, Orelías!, gritó con la voz impostada de quien trata de imitar a un héroe. Yo, si ataco a las articulaciones de las raíces, puedo inmovilizarlo. Y luego levanté mi mano y, con un gesto suave, hice que su espada se volviera pesada como el plomo. La punta cayó al suelo, clavándose en la tierra. ¿Qué haces?, me miró, frustrado y asustado. Nos va a atacar. Míralo, Silan. No mires como un soldado. Mira como tú. ¿Qué ves? El príncipe resopló, tirando de la espada pesada. Veo un obstáculo, un monstruo. Ilander ya lo habría cortado en trozos y estaríamos cruzando sobre sus restos. Ilander habría matado a un guardián anciano por un error de juicio, dije con severidad. Olvida a tu hermano, olvida la espada. Usa los ojos que te dio la naturaleza, no los que te prestó tu padre. Mira, Kaelen soltó la espada, regañadientes. Se acercó un paso, temblando. El guardián de zarzas rugió, Perro no ataca. Se agitaba, golpeando el suelo. El elfo entornó los ojos. Dejó de buscar puntos débiles para atacar y empezó a buscar la causa. No nos está bloqueando el paso, murmuró Silón, ladeando la cabeza. Se está protegiendo el flanco izquierdo. Mira cómo se encoge encima y dio otro paso. El monstruo siseó. Tiene algo. Atascado, dijo el príncipe. Su voz, cambiando de miedo a curiosidad, se arrodilló, ignorando el barro en sus pantalones de seda. Es una esquirla de obsidiana negra, magia corrupta de las tierras bajas. Se le ha clavado en el núcleo de la raíz principal. Le está quemando por dentro. No es agresivo, Reyes. Está loco de dolor. ¿Y qué hace un príncipe con una criatura que sufre?, pregunté, apoyándome en un árbol. Silan miró su espada tirada en el suelo. Luego miró sus manos vacías. Si uso la espada, tendré que matarlo antes de que me aplaste. Pero si uso a Silan, cerró los ojos y empezó a tararear. No era un hechizo de batalla. Era una vieja canción de cuna que las niñeras cantaban a los brotes jóvenes en los invernaderos reales, algo que un guerrero consideraría inútil. Puso sus manos sobre las zarzas espinosas. Las espinas le rasgaron la piel de las palmas. La sangre real goteó, pero él no se detuvo. Su magia, pálida y suave como la luz de la luna, fluyó hacia la criatura, no para dominarla, sino para calmarla. El guardián dejó de gruñir. Las lianas se aflojaron. Con un movimiento rápido y preciso,
Silan arrancó la esquirla de obsidiana. La bestia soltó un suspiro que sonó como el viento entre las hojas de otoño y se apartó, revelando el camino y, más importante aún, inclinando su enorme cabeza de madera ante el elfo. Silan se quedó allí, jadeando, con las manos sangrando, pero con una sonrisa que nunca le había visto. Lo salvé, dijo, casi sin creerlo. El Andor lo habría matado, y al matarlo, el bosque se habría vuelto contra nosotros, expliqué, acercándome. El Ander es un martillo, y para un martillo todos son clavos. Paro, el mundo, mi joven amigo, está lleno de nudos, no de clavos. Tú desataste el nudo. Kaelen miró sus manos heridas. Tomé una decisión, susurró, y no fue la que me enseñaron. Exacto. Han subestimaron tu compasión, creyendo que era debilidad. Pero hoy, tu debilidad ha sido más fuerte que cualquier acero. Sin embargo, justo cuando el momento parecía de victoria, el viento cambió. Las sombras del bosque se alargaron de golpe, y una voz fría, que no venía de ninguna garganta, resonó entre los árboles. El príncipe roto sangre, y la sangre real atrae a los que tienen hambre. La lluvia. Me has recordado un detalle importante, muchacho. En el bosque de los susurros, la lluvia no cae simplemente del cielo. Parece que el mismo aire se deshace en lágrimas. Déjame avivar el fuego, que el frío de aquel recuerdo me cala los huesos. El cielo, que antes era de un rosa pálido, se cerró como una herida mal curada. Primero fue un susurro entre las copas de los árboles, luego un repiqueteo sobre las hojas anchas, y en un abrir y cerrar de ojos, una lluvia torrencial y fría empezó a azotar el bosque. Silón estaba allí, de pie frente al guardián de zarzas que se retiraba hacia la espesura. El agua empapaba su túnica de seda verde y plata, pegándola a su cuerpo esbelto. Sus cabellos, de un rubio cenizo, mucho más apagado que el oro brillante de su hermano, caían lacios sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones finas y una palidez casi lunar. Sus manos, heridas por las espinas, goteaban una mezcla de agua y sangre que se perdía en el barro. Orelies, algo no va bien, dijo Kaelen. El frío de la lluvia no era nada comparado con el frío que emanaba de la oscuridad frente a nosotros. De entre las cortinas de agua y la bruma, el aire empezó a distorsionarse. No era un monstruo de carne, sino una silueta de humo negro y fragmentos de cristal flotantes que se detuvo a pocos metros. Poco a poco, el humo tomó una forma que Silan conocía demasiado bien. Apareció la figura de Elandor, pero no era el hermano real. Este Elandor medía 3 metros de altura. Su armadura brillaba con una luz cegadora a pesar de la tormenta, y su rostro era una máscara de perfección absoluta y desprecio. Dijo el espejo de las sombras con la voz de Elandor, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. El pequeño Silen, jugando a ser sanador en el bar, sangrando como un animal herido, mientras yo gobierno los cielos. Silan retrocedió, sus botas hundiéndose en el lodo. El agua resbalaba por su frente, ocultando las lágrimas que empezaban a brotar. No eres él, balbuceó Silan, pero su voz sonaba pequeña ante el rugido de la lluvia. Soy lo que tú sabes que es verdad, rugió la entidad, dando un paso que hizo temblar el suelo. Soy el sol que te eclipsa, eres solo un error en el linaje de Ethelbert. Un segundo que ni siquiera sirve como moneda de cambio, porque nadie querría un príncipe que prefiere cantar a las plantas que blandir en aire. El espejo cambió de forma. Ahora era el rey Thranduil, gigante, sentado en un trono de nubes negras, mirándolo desde arriba con ojos vacíos. La espada o el anillo, sí, la voz del falso rey tronó por encima de los truenos del éxito Yoda. No hay espacio en este mundo para alguien que no puede decidir quién es. Eres nada, eres el silencio entre dos palabras importantes. Kaelen se desplomó de rodillas en un charco. La lluvia golpeaba su espalda como latigazos.
Estaba roto el muchacho. Se veía tan frágil bajo la tormenta, con sus dedos enterrados en el fango, que cualquier otro habría intervenido. Yo levanté mi bastón, listo para disipar la sombra. Bro, di tú, no se puede ganar una batalla interna con la magia de otro. Silen, le grité por encima del estruendo. Mira el agua a tus pies. El príncipe, sollozando, bajó la vista al charco donde se reflejaba su rostro junto al gigante que lo acosaba. El espejo te muestra tu miedo, no tu realidad. Continúa. El agua acepta la lluvia, no lucha contra ella. El agua es blanda, pero es lo único que puede desgastar la piedra. Dime qué ves en el reflejo cuando dejas de mirar con los ojos de tu padre. Silani se quedó inmóvil. El gigante de sombra levantó un pie de oscuridad para aplastarlo. La lluvia caía con tal violencia que el mundo parecía desdibujarse. Pero entonces Silani hizo algo extraño. Anne dejó de temblar, extendió sus manos heridas y las sumergió en el barro, sintiendo la tierra mojada, el agua fría y la vida que pulsaba bajo el bosque, incluso en la tormenta. Tienes razón, dijo Silani, y esta vez su voz no tembló. Se puso en pie lentamente, el agua resbalando por su mentón. Soy el silencio entre dos palabras, pero sin el silencio, las palabras no tendrían sentido. Miró directamente a la figura gigante de su padre. Me dices que elija entre la espada o el anillo, porque tienes miedo de que elija ser yo mismo, porque si soy yo mismo, tu control se acaba. El Andor es el sol, sí, Anne, pero el sol quema y ciega. Yo soy la lluvia. En ese momento, la magia de Silani cambió. Ya no era esa luz pálida, tibia. De sus manos brotó un aura de color verde profundo, casi negro como el bosque. Bajo el agua no atacó a la sombra, simplemente se fundió con ella. No eres mi hermano, no eres mi padrino, susurró Sila mientras caminaba hacia la entidad de cristal. Eres solo mi duda, y yo decido que hoy ya no tengo dudas en Sila. Abrazó la sombra. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando la escena por un segundo eterno. El príncipe elfo, empapado y herido, fundiéndose con su propio miedo en medio de la tormenta. Hubo un estallido de luz fría, un sonido como de cristal rompiéndose, y de repente, en el silencio, la lluvia seguía cayendo, pero ya no era violenta, era una caricia. La entidad había desaparecido. Silan estaba solo en el claro respirando agitadamente, pero con los hombros rectos y la cabeza en alto. Sus ojos, antes apagados, brillaban ahora con una claridad que me recordó a los lagos más profundos de las montañas. Se giró hacia mí, el barro manchaba su rostro, pero nunca se había visto más como un príncipe. Aurelias dijo, limpiándose el agua de los ojos. Ya sé qué respuesta le daré a mi padre en la luna llena, pero primero, hay algo más en este bosque que necesita nuestra ayuda. ¿Verdad? Lo siento. Está sufriendo más allá de los árboles negros. Sonreí, apoyándome en mi bastón. Vaya, parece que alguien ha aprendido a escuchar la música de la lluvia. La lluvia no cesaba, pero ya no era un enemigo para Silo. El joven príncipe caminaba con una gracia nueva. Sus botas, antes pesadas por el miedo, ahora apenas parecían rozar el fango. Sin embargo, el bosque no estaba en paz. El estruendo de cascos cerrados y el ladrido de los sabuesos de guerra élficos rasgaron la melodía en el agua. Silen, príncipe, Silen. Una voz potente y autoritaria retumbó entre los árboles. De entre la bruma y las cortinas de lluvia surgió una patrulla de la Guardia Real. Eran 6 jinetes sobre corceles blancos de crines plateadas, todos vestidos con armaduras de escamas que reflejaban la poca luz del día, como si fueran espejos. A la cabeza, montado en un semental que parecía hecho de tormenta, estaba el Andor. El hermano mayor se veía impecable. Ni una gota de barro osaba manchar su capa dorada,
protegida por un sutil campo de fuerza mágica. Al vernos, frenó en seco, haciendo que su caballo se encabritara. Su rostro, una escultura de perfección y soberbia, se contrajo en una mueca de incredulidad y disgusto. Pero, ¿qué es esto? Elander bajó de su montura con un salto ágil, sus pies apenas tocando el lodo. Mírate, Silan, estás cubierto de inmundicia, sangrando y con un viejo vagabundo. Me lanzó una mirada que habría convertido a un hombre común en piedra, pero yo solo seguí fumando mi pipa, dejando que el agua apagara el tabaco a medias. El rey está furioso. Te han buscado por toda la frontera. Ansilen no retrocedió. Se quedó Ali, bajo la lluvia que le empapaba el rostro, con las manos heridas aún visibles. No necesitaba que me buscaran, hermano, dijo Silen. Su voz era baja, pero tenía una vibración que hizo que los sabuesos de Elander dejaran de ladrar y bajaran las orejas. Suficiente de este capricho. Elandor caminó hacia él, su capa ondeando. Has desobedecido un decreto real. Has cruzado el bosque de los susurros sin escolta. Padre cree que has perdido el juicio por la presión de tu elección. Vienes con nosotros ahora. Te limpiaremos, pediremos disculpas y aceptaremos el mando de la legión. Es la única forma de salvar lo que queda de tu dignidad. Elander extendió una mano enguantada para sujetar el hombro de Silan, un gesto que siempre había sido de dominio, no de afecto. Pero esta vez algo fue diferente. Selan no se dejó tocar. Con un movimiento fluido, un paso lateral que parecía dictado por el viento, esquivó la mano de su hermano. Mi dignidad no está en un uniforme. Elandor, dijo Silan, no me retes. Los ojos de Elandor chispearon con magia dorada. La temperatura alrededor de él subió. Era el calor del sol, un calor que buscaba someter. Soy tu futuro rey. Soy el comandante de Etelgar. Estás débil, estás asustado, y este bosque te ha confundido. Vuelve a tu lugar. Elander desenvainó su espada. Luz del alba, el metal brilló con tal intensidad que la lluvia alrededor de la hoja se vaporizó en un siseo constante de vapor. Los guardias retrocedieron. Sabían que el temperamento de Elander era tan abrasador como su magia. Saca tu arma, Silan, desafió Elandor. Demuéstrame que al menos tienes el valor de un soldado antes de que te lleve a rastras al altar o al cuartel. Silan miró su propia espada, la que yo había hecho pesada horas antes. La desenvainó, pero no la levantó en guardia de ataque. La sostuvo con la punta hacia la tierra. No voy a pelear contigo como tú quieres, hermano, dijo Silan, cerrando los ojos. La lluvia comenzó a remolinarse alrededor de Silan. No era una tormenta destructiva, sino un flujo constante. El agua del suelo, el agua que caía del cielo y el agua que empapaba sus túnicas empezó a girar en círculos concéntricos. Elandor lanzó una estocada, un rayo de luz pura, destinado a desarmar a Silan de un solo golpe. Pero cuando la luz del alba impactó, no encontró acero. Encontró agua. Silan había movido su espada, de tal forma que el agua de la lluvia se condensó en una lámina líquida, pero impenetrable. El golpe de Elander, tan seco y rígido, se disipó en la fluidez del príncipe segundo. Deja de esconderte tras trucos de jardín, rugió Elandor, lanzando una serie de ataques feroces. Cada atajo era fuego y oro, pero Silan se movía como un junco en el río. No bloqueaba con fuerza, desviaba con suavidad. Cada vez que Elander golpeaba, Silan usaba el impulso de su hermano para hacerlo resbalar en el barro que tanto despreciaba. En un momento de pura frustración, Elander invocó una explosión de calor solar. El vapor cegó a los guardias, pero Silan, que había aprendido a escuchar la lluvia, no necesitaba ver. Sintió las gotas golpear la armadura de su hermano, sintió el pulso de la tierra bajo el lodo. Cuando el vapor se disipó, la punta de la espada de Silan, fría, mojada y firme, estaba apoyada suavemente
en la garganta de Elander. El hermano Mayoere estaba de rodillas, su capa dorada ahora manchada de negro, su orgullo desmoronado ante sus propios soldados. La lluvia caía sobre ambos, pero mientras Silan parecía parte del paisaje, Elander se veía como un intruso vencido. No soy una espada para tu ejército, hermano, dijo Silan con una calma que me erizó la piel. Ni soy una moneda para el tesoro de mi padre. Soy el que escucha lo que ustedes han olvidado. Soy el equilibrio que Ethelgard ha perdido. Silan bajó la espada y le dio la espalda. Caminando hacia mí, dile a nuestro padre que iré a la luna llena, pero no iré a elegir entre sus dos caminos. Iré a mostrarle el tercero. Y Lander se quedó allí, temblando de rabia y frío, viendo cómo su hermano débil se alejaba bajo la lluvia, seguido por un viejo mago que no podía evitar soltar una risita de satisfacción. Si has llegado hasta aquí, te pediría de corazón que te suscribas y comentes si la historia te va gustando y sobre qué otro cuento quisieras escuchar de mis aventuras. Ahora, permíteme que te cuente lo que ocurrió en esas 72 horas de penumbra y agua, porque un hombre o un elfo no se redefine solo con un acto de rebeldía. Necesita forjar su nueva identidad en el yunque de la práctica. Tras dejar a Elander humillado en el barro, no regresamos a la ciudad. Silan sabía que si ponía un pie en las torres de cristal antes de tiempo, las voces de la corte volverían a asfixiarlo. Nos refugiamos en las grutas del llanto, una serie de cuevas naturales donde las raíces de los árboles de Ethelgard penetran el techo de piedra, goteando savia y agua de lluvia de forma constante. Allí, bajo el repiqueteo incesante del agua contra la piedra, vi la verdadera transformación. Aurelias, me dijo una noche, sentado en posición de loto sobre una roca húmeda. Mi hermano brilla porque quema energía, pero yo siento que no necesito quemar nada. Siento que el bosque ya me está dando todo lo que necesito. Es porque has dejado de ser un recipiente. Silen, le dije, mientras agitaba mi bastón para crear unas pequeñas chispas que nos dieran calor. Ahora eres un canal. La magia de la naturaleza no se posee, se permite. Durante esos 3 días, Silón no practicó estocadas, practicó el escuchar. Bajo la lluvia, que no daba tregua, lo vi aprender a distinguir el sonido de una gota golpeando una hoja de roble, del sonido de una gota golpeando una de fresno. Aprendió que la lluvia es el sistema nervioso del mundo. Conecta la nube con la raíz, el cielo con el abismo. Su magia dejó de ser pálida. Empezó a manifestarse como una bruma densa y esmeralda que podía endurecerse como el diamante o volverse intangible como un suspiro. Pero el destino es un tejedor impaciente. La víspera de la luna llena, cuando el cielo empezaba a despejarse para mostrar el satélite de plata, el suelo de la cueva vibró. No fue un terremoto natural, fue un gemido profundo, un crujido de madera que venía desde las profundidades de la propia Ethelgard. El equilibrio se ha roto, susurró Silan, poniéndose de pie de un salto. Su mirada era ahora tan afilada como una flecha. Mi padre y el Andor han hecho algo. Regresamos a la ciudad, al galope de la urgencia. Al llegar, la estampa era aterradora. El rey Thranduil, en su desesperación por demostrar que el orden prevalecía, había ordenado a los magos reales sobrecargar el corazón de ámbar, el gran cristal que regulaba el clima y la magia de la ciudad, para forzar el fin de la tormenta y celebrar la luna llena con un cielo despejado y artificial. El rey Thranduil, en su obsesión por la perfección, llevaba siglos haciendo algo imperdonable. Estaba obligando al cristal a filtrar solo la luz, desechando la oscuridad y el caos natural hacia las profundidades del suelo. Imagina que intentas beber solo el aire más puro de una habitación, pero sellas las ventanas y dejas que el humo se acumule en las esquinas. Tarde o temprano, la habitación estalla. La escena en el Salón de los Espejos era dantesca. Los muros de mármol
que por siglos habían reflejado la vanidad de los reyes, se estaban volviendo grises y quebradizo. La magia de vacío que brotaba del corazón de Ámbar no era simplemente oscuridad, era la ausencia de vida, un hambre voraz que convertía todo lo que tocaba en ceniza fría. Yo sabía por mis estudios que Thranduil había instalado unos filamentos de oro alrededor del cristal para domesticarlo. Lo que él no entendía es que el corazón de Ámbar necesitaba latir. Al amarrarlo con oro y voluntad real, lo había asfixiado. Es el fin de Etelgard, gritaba un consejero mientras su piel se tornaba pálida como el papel. El cristal se está devorando a sí mismo. Las torres de la ciudad, esos árboles palacio que te describí, estaban gritando. No era un sonido que pudieras oír con los oídos, sino un lamento que vibraba en los huesos. Sus hojas de esmeralda caían convertidas en esquirlas de obsidiana. La magia de la naturaleza, que antes era una brisa suave, se había vuelto un torbellino de estática que erizaba los vellos del cuello. En el centro del salón, Elander era una imagen de desesperación heroica, pero inútil. Sus llamas doradas, alimentadas por su propio linaje solar, golpeaban el cristal con la fuerza de un ariete. Pero el vacío es un pozo sin fondo. En cuanto más fuego le lanzaba Elander, más grande se hacía la grieta, absorbiendo la luz del príncipe y devolviéndola como ondas de choque de color violeta muerto. «Padre, mis manos», gritó Elandor. Sus guanteletes de oro se estaban agrietando y el calor que emanaba de su propio hechizo empezaba a quemarle las muñecas. ¡No puedo contener el pulso! El cristal al me está rechazando. El rey Thranduil, con la corona de cristal ladeada y el rostro desencajado, golpeaba su trono con el cetro. «Domínalo», rugía el monarca, ciego de orgullo. «Eres el heredero del sol. Toda la fuerza de Etelgard está en tu sangre. Si el cristal se rompe, es porque tu voluntad no es lo suficientemente pura». Fue una crueldad innecesaria. Vi a Elander tambalearse, con los ojos llenos de lágrimas de dolor y vergüenza, intentando dar un paso más hacia el abismo. Estaba dispuesto a morir quemado, solo para no decepcionar a un padre que nunca le permitió ser nada menos que un dios. En ese momento, el aire en el salón cambió. La estática dejó de mover. Una fragancia a tierra mojada y musgo fresco, tan fuera de lugar en aquel palacio de mármol estéril, empezó a filtrarse desde la entrada. Fue entonces cuando Silan entró. No venía como un guerrero, no traía la luz cegadora de su hermano, ni la autoridad gélida de su padre. Silan entró caminando con la calma de quien ha visto la lluvia caer sobre las tumbas de los reyes y sabe que la tierra siempre gana al final. Sus botas de cuero, manchadas con el barro del bosque del susurro, dejaban huellas húmedas sobre el suelo de mármol blanco. Sus manos, envueltas en vendas empapadas, no sostenían ninguna espada. Sus ojos, viajero, sus ojos ya no eran los de un príncipe asustado, eran dos pozos de agua profunda, oscuros y serenos. «Fuera de aquí, Silan», gritó el rey sin siquiera mirarme. «Esto es para hombres de poder, no para soñadores. Vete antes de que el vacío te borre de la existencia». Silan ni siquiera parpadeó, siguió caminando, pasando al lado de los guardias que temblaban tras sus escudos. Se detuvo justo detrás de su hermano, que jadeaba en el suelo, rodeado de un fuego que se extinguía. «¿Has intentado domarlo, Elander?», dijo Silan, con una suavidad que cortó el estruendo de la sala como un cuchillo. «Pero el corazón no es un esclavo. No necesita un comandante. Necesita a alguien que lo acompañe en su dolor». «¿Qué vas a hacer?», logró decir Elandor, levantando la vista. Por primera vez en su vida, el hermano perfecto miraba al segundo con una mezcla de terror y esperanza. Silan extendió sus manos hacia la grieta violácea del cristal. El vacío siseó
lanzando lenguas de energía negra hacia él. Voy a hacer lo que tú nunca pudiste, hermano, respondió Silan. Voy a dejar de intentar ser el sol y voy a ser la tormenta que apaga tu incendio. No entró corriendo ni gritando. Entró caminando con la calma de quien camina por un jardín bajo la lluvia. Su ropa estaba sucia, sus manos vendadas con jirones de tela, pero emanaba una autoridad que hizo que hasta los guardias que huían se detuvieran a mirar. Silan, el rey, lo señaló con un dedo tembloroso. Toma una espada y ayuda a tu hermano. Usa tu energía para sellar esto, o Ethelgard caerá. Silan miró el corazón de Ámbar, que vibraba en un negro violáceo, a punto de estallar en una onda de choque que borraría la ciudad. Luego miró a su padre. No lo voy a sellar, padre, dijo Silan. Su voz se escuchó nítida a pesar del caos. Lo voy a liberar. Es una locura, bramó el Andor, cayendo de rodillas por el agotamiento. Si lo liberas, nos destruirá a todos. Silan se acercó al cristal. El vacío intentó lamerle la piel, pero la humedad que rodeaba al príncipe, esa magia de lluvia que había cultivado conmigo, actuaba como un aislante natural. Se giró hacia la gran cúpula del salón, que estaba cerrada para mantener el orden del rey. El problema no es el cristal, padre, dijo Silan, mirando al rey a los ojos. El problema es que has intentado que el río deje de fluir. Has encerrado la magia en una jaula de cristal para que sea perfecta. Y ahora la jaula se rompe porque la vida necesita espacio. Kaelen levantó su mano herida hacia el cielo. Que caiga la lluvia, con un gesto que no era de mando, sino de invitación. Silan no atacó el cristal. En su lugar, rompió la cúpula del salón. Los cristales estallaron hacia afuera y por primera vez en décadas, la verdadera tormenta entró en el corazón de Ethelgard. El agua fría golpeó el corazón de Ámbar. A la reacción fue violenta. El vapor llenó la sala, pero Silan se mantuvo firme, actuando como un pararrayos. Empezó a cantar, no una canción de guerra, sino la misma melodía que usó con el guardián de zarzas. El vacío, al tocar el agua y la voz de Silón, empezó a transformarse. El color negro se volvió un azul profundo, luego un verde esmeralda. El príncipe estaba actuando como un filtro vivo, absorbiendo la corrupción y devolviéndola a la tierra a través de sus pies. Vimos, atónitos, como las grietas de los Arbolstor empezaban a cerrarse. La magia, en lugar de estallar, se disolvió en una neblina suave que cubrió toda la ciudad, devolviéndole la vida a lo que el rey casi mata con su control. Cuando el vapor se disipó, el corazón de Ámbar brillaba con una luz tenue pero estable. Silan estaba en el centro del salón, empapado, con los brazos caídos y respirando con dificultad. El silencio fue absoluto. El rey Thranduil bajó la cabeza. Elander, agotado y derrotado, no podía ni mirar a su hermano a la cara. Silan se dio la vuelta, buscándome entre las sombras del salón. Le dediqué un breve asentimiento. Él ya no necesitaba a un viejo mago. Padre, dijo Silan, su voz resonando en las ruinas del salón. Ya he tomado mi decisión. No seré tu guardia, ni seré tu moneda de cambio. El silencio que siguió a las palabras de Silón fue más pesado que la tormenta que aún rugía fuera. El rey Thranduil, aquel hombre que parecía tallado en la roca más dura de las montañas, se quedó de pie frente a su trono, pero ya no parecía un gigante. El resplandor del corazón de Ámbar, ahora estabilizado y latiendo con un suave color verde bosque, iluminaba las arrugas de su rostro que yo nunca antes había notado. El rey miró a Elander, que seguía en el suelo, con la armadura ennegrecida y el orgullo hecho jirones. Luego miró a Kaelen. Yo, desde mi rincón, apreté mi bastón. Había visto a muchos reyes caer y a muchos tiranos enfurecerse, pero lo que vi en Thranduil fue algo mucho más raro en la realeza, la ruptura de una ilusión. Silan, empezó el rey en su voz. Siempre una orden,
se quebró como el cristal anyo. Yo construí este reino sobre la idea de que la fuerza era el único escudo contra el caos. Pensé que tu hermano era el único que podía sostener el peso de nuestra estirpe. Thranduil bajó los escalones del trono. Sus botas de seda se hundieron en el agua que inundaba el salón, la misma agua que Silon había invocado. El rey se detuvo a un paso de su segundo hijo y, ante el jadeo de asombro de toda la corte, inclinó la cabeza. Te subestimé, susurró el rey, y sus palabras resonaron en los espejos rotos. No solo te subestimé a ti, sino a la naturaleza misma de nuestro pueblo. Busqué la perfección en la rigidez y casi nos convierto en piedra. Me pediste un tercer camino y me has demostrado que el tercer camino es el único que nos permite respirar. El rey se quitó el anillo real, una pieza de oro con un sol grabado, y lo sostuvo en su mano, pero Silan no hizo ademán de tomarlo. No quiero tu anillo, padre, dijo Silen con firmeza. No quiero el peso de tu antigua corona. Lo sé, respondió el rey con una sonrisa triste. Por eso no te ofreceré la legión, ni un matrimonio por interés. Ethelgard ha vivido de espaldas al mundo, encerrada en sus torres de cristal, pudriéndose en su propia pureza. Necesitamos un puente. Thranduil se giró hacia los nobles que quedaban en el salón y alzó la voz. A partir de hoy se crea una nueva orden. No servirá al rey sino al equilibrio. Silan, te nombro el primer guardián de las raíces y la lluvia. Serás el embajador del bosque. Tu palabra tendrá el mismo peso que la mía en el consejo. No estarás en los cuarteles ni en las embajadas del sur. Estarás donde la vida nos necesite, y este reino aprenderá de ti a escuchar de nuevo el susurro de los árboles. Elander, desde el suelo, levantó la mano y contra todo pronóstico apretó el brazo de su hermano en un gesto de respeto genuino. Silon miró al rey, luego a su hermano y finalmente a Mia. En sus ojos ya no había el deseo de aprobación que vi en la biblioteca el primer día. Había paz. Acepto, dijo Kaelin, pero con una condición. Las puertas de Ethelgard no volverán a cerrarse. La lluvia debe entrar para que el jardín crezca. Ser el guardián de las raíces. Y la lluvia no era un título de salón, ni una medalla para colgarse en el pecho. Para Silan significó convertirse en el sistema nervioso de Ethelgard, mientras su hermano Elandor seguía siendo la cara visible. El diplomático y el guerrero Silon pasó a ser el alma invisible que sostenía la estructura. Su labor consistía en viajar. Lo veían caminando descalzo por los niveles más bajos de la ciudad, donde las raíces de los grandes árboles se hunden en la tierra profunda. Allí, donde nadie más quería ensuciarse las manos, él cantaba a la tierra, sanando las heridas que siglos de magia rígida habían dejado. Gracias a él, la ciudad dejó de ser una estructura de cristal fría para convertirse en un organismo vivo. Las torres empezaron a dar frutos que alimentaban a los pobres, y el agua que fluía por los canales ya no solo era hermosa, sino que llevaba mensajes de una punta a otra del reino. Silen nunca se casó por contrato, pero se dice que el bosque le dio una compañera que entendía el lenguaje del viento tanto como el en sí. Convirtió en el consejero al que el rey acudía cuando el orgullo le nublaba el juicio. El segundo hijo terminó siendo el primer cimiento de la paz. En cuanto a mí, bueno, mi estancia en la Biblioteca de las Raíces Profundas llegó a su fin. Terminé de traducir aquellos pergaminos sobre magia estelar, pero debo confesarte que aprendí mucho más observando a Silen que leyendo a los antiguos sabios. Aprendí que la magia más poderosa no está escrita en tinta de oro, sino en la perseverancia de una gota de agua. Recogí mi túnica, sacudí el polvo de mis libros y guardé un pequeño fragmento del corazón de ámbar que Silen me regaló como amuleto. Me despedí de él en los límites del bosque. Ya no era aquel muchacho de hombros caídos. Era un hombre que caminaba con la frente en alto, aunque estuviera cubierto de barro.
¿A dónde irás ahora, Aurelias? Me preguntó con una sonrisa. Donde el viento sople y haya una historia que necesite un testigo, le respondí. El mundo es demasiado grande para quedarse en un solo jardín, por muy perfecto que sea. Crucé las fronteras de Hezelgar mientras la primera lluvia de otoño empezaba a caer. No abrí mi paraguas mágico. Dejé que el agua me empapara, disfrutando de cada gota, sabiendo que en cada una de ellas iba un poco de la voluntad de mi joven amigo. Me dirigí hacia el oeste, hacia las tierras de los hombres y los enanos, con el corazón ligero y la pluma lista para escribir el siguiente capítulo. Pero mira la hora. Hasta el tiempo parece haberse detenido para escucharme. Ahora, mis queridos amigos, es momento de que el viejo Aurelias guarde silencio. Escuchad ese sonido rítmico sobre el techo. Es la lluvia, la misma que salvó a un príncipe y que hoy viene a velar vuestro sueño. Dejad que su murmullo lave las preocupaciones del día y que el frescor de la noche reponga vuestras energías. Mañana el sol volverá a salir, pero por ahora solo existís vosotros, el fuego y el abrazo del agua. Que los espíritus del bosque os guarden y que la lluvia os cuente sus secretos mientras descansáis. Buenas noches.